Poseer una casa ya no es lo habitual, sino un lujo que pocos pueden costear. Si soy muy franco, puedes comprar una casa con una hipoteca a 50 años, pero quizás nunca la pagues del todo. Y aquí es donde muchas personas se enfadan comprensiblemente, porque la propiedad de una vivienda se ha visto como el sueño americano. Yo no desmerezco eso en absoluto. Sin embargo, conforme más personas optan por el alquiler en vez de la compra, se produce un cambio en el destino del gasto monetario. Y esto también genera una oportunidad de inversión para ti. Sé lo que piensan. Oh, Jasprit, eres insensible. Escuchen la realidad. Cuando la economía cambia, Wall Street no se emociona. Solo hacen una pregunta simple. ¿Hacia dónde fluye el dinero? Porque cada vez que observas una alteración económica, el dinero se mueve y eso les genera una oportunidad de inversión. Y ellos conocen estos secretos. Quiero que entiendas lo que Wall Street entiende. No te diré qué hacer, pues no conozco tus finanzas y no soy asesor financiero. Soy solo un tipo en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca te garantizan ganar dinero. De hecho, perderás dinero alguna vez. Asegúrate de hacer tu propia investigación y nunca confíes a ciegas en un tipo de YouTube. Pero en este video, déjenme explicarles cómo este cambio económico genera oportunidades de inversión, incluso si comienzan con solo $100. Así que quédense conmigo hasta el final porque empezarán a ver cómo todo se va acumulando. Estamos viendo cómo la riqueza nacional se separa del valor de la vivienda. Mírenlo. En 1975 el ingreso familiar medio era de $11,800. Si quisieras comprar la casa mediana costaba $38,100, lo que significa que la casa mediana era 3.2 veces tu ingreso familiar medio. Si querías una hipoteca para esa casa, era de alrededor del 9% a mediados de los 70, lo que significaba que tendrías que pagar $245 al mes por la hipoteca para comprar esa casa de precio medio, lo que equivale al 25% de tu salario. Saltando a 2015, el ingreso familiar medio sube a $56,500. La casa mediana ahora cuesta $289,000, lo que significa que esa casa mediana ahora le cobra 5,1 veces su ingreso familiar medio, que es como la vivienda se volvió más cara en relación con su ingreso. Pero ahora consigue una hipoteca del 3,9%, mucho más barata. Su pago es de $1,090 al mes, lo que significa que ahora paga el 23% de su sueldo a la hipoteca. Sí, las casas son más caras, pero sus pagos hipotecarios son más asequibles por las hipotecas baratas. Ahora vean lo que pasó. En 2025, el ingreso familiar medio será de unos $85,000. Redondeo por generosidad. El precio de la casa mediana en América subió a $413,000, lo que implica que la casa mediana en Estados Unidos ahora se vende por 4,85 veces el ingreso familiar promedio. Así que el precio de la vivienda se ha vuelto más asequible en comparación con hace 10 años en relación con el ingreso familiar, pero las tasas hipotecarias han subido mucho desde 2015. Pasamos del 3,9% al 6,25%. Su pago es de $2,034 al mes, lo que significa que ahora para pagar esta casa debe pagar un 28,8% de su ingreso mensual para cubrir esa hipoteca, lo que significa que se ha vuelto más inasequible aquí en su pago mensual porque tiene que pagar un porcentaje mayor de su ingreso para pagar la hipoteca, pero con el tiempo también se ha encarecido en precio. Sí, paga más por la casa en los últimos 50 años respecto al ingreso, y sus pagos hipotecarios son menos asequibles. La tendencia es que los ingresos suben, pero no lo suficiente para seguir el ritmo de los activos, por eso es vital que invierta. Y de nuevo, para todos ustedes que son inversores o desean serlo, tengo una clase magistral gratuita donde les explico cómo empezar a invertir y encontrar oportunidades ocultas antes que nadie. Les mostraré el marco que mi firma y yo usamos para encontrar oportunidades antes que nadie. Es una clase magistral gratuita con mucho valor. Al registrarse, también obtendrán acceso a los informes de mercado, mi boletín para inversores, totalmente gratis.
Si quieren la clase magistral y los informes de mercado gratis, solo regístrense. El enlace está en la descripción. Al ver cómo suben los precios de la vivienda y los costos mensuales, se entiende por qué la propiedad de vivienda ha disminuido después de casi 10 años. Más estadounidenses tienen que alquilar porque no pueden permitirse comprar una casa. Pero también hay una razón número 2. Más estadounidenses eligen alquilar porque en muchas ciudades es realmente más barato alquilar que comprar. Cuando van y compran esta casa, no solo tienen que hacer el pago de la hipoteca, también deben pagar impuestos prediales y seguro. Por eso el costo medio de propiedad para la casa mediana, sumando hipoteca, el seguro de propiedad y los impuestos, se acerca a los $2,700 al mes, mientras el alquiler nacional es de unos $2,000 al mes. Sé que no es una comparación exacta entre esas dos cifras, hay una diferencia mensual de $700 entre poseer y alquilar, así que eso puede ahorrarle algo de dinero, sin mencionar que cuando usted es dueño de una casa y el aire acondicionado deja de funcionar, usted tiene que pagarlo de su bolsillo, a diferencia de cuando alquila. Ahora solo tienes que avisar al casero y pagarán la reparación del aire. Así que cuando sumas todo eso, es fácil entender por qué el número de inquilinos en los Estados Unidos ha estado aumentando constantemente aquí en los Estados Unidos, menos esa pequeña caída que vemos aquí en 2020. Aquí algunos dicen, si no tienen casa, ¿cómo crearán riqueza? ¿Cómo tendrán riqueza generacional en EE? Pero lo que debes saber es que la riqueza, especialmente cuando la miras desde la perspectiva de una persona rica, no se construye a través del capital de tu casa. Se construye poseyendo capital. Y este capital puede estar en tu casa, pero también en alquileres, acciones o negocios. Hay otras formas de crear este capital. Y si una menor cantidad de estadounidenses invierte en capital aquí, deben invertir en capital en alguna otra parte para poder aumentar su patrimonio. Aquí vemos un cambio económico. Les explicaré a dónde va el dinero y cómo crea oportunidades de inversión. Les daré ejemplos concretos, sin recomendar ninguno debido a los riesgos que conllevan. Quiero que empiecen a pensar como inversionistas. Si funciona el concepto de hipoteca a 50 años, la gente querrá aprovecharlo porque quiere aprovechar el ahorro de un par de cientos de dólares al mes sin entender las implicaciones de todo el interés adicional que tendrían que pagar. En resumen, si contratas una hipoteca a 50 años, pagarás cerca del doble de intereses en comparación con si eligieras una hipoteca a 30 años. Si pides hipoteca a 30 años por $400,000, pagarías entre $300,000 y $400,000 en intereses. Con una hipoteca a 50 años, pagarás entre $600,000 y $800,000 en intereses. ¿Y quién se beneficia al final? Los bancos. ¿Cómo se puede invertir en bancos? Puedes optar por acciones individuales o ETF bancarios. Por ejemplo, el XLF es una opción a considerar. Este es el ETF del sector financiero de State Street, que proporciona exposición generalmente a empresas financieras, muchas de las cuales son bancos. Otro ejemplo aquí es KBWB. Este es un ETF creado por Invesco que ofrece exposición a los bancos. ¿Por qué menciono esto? Si los bancos están ofreciendo más préstamos hipotecarios a 50 años, la gente pagará más intereses. No recomiendo adquirir una hipoteca tan larga. Solo les muestro cómo piensa Wall Street y cómo esto crea oportunidades de ganancia para los bancos. Número 2. Si más gente sigue alquilando y esta tendencia continúa, bueno, eso crea una oportunidad para que inviertas en esas propiedades de alquiler que la gente está alquilando. Puedes comprar o construir esos alquileres o invertir en un REIT, un fideicomiso de inversión inmobiliaria. Es una empresa que invierte en inmuebles y hay REITs especializados en bienes raíces residenciales. Ahora puedes invertir en un REIT individual o también puedes invertir en un fondo que te da exposición a muchos REITs distintos. Para este video me centraré en ETF amplios por ser menos riesgosos, pero investiga por tu cuenta. Nuevamente, si revisas mi clase magistral de inversión en la descripción de abajo, verás cómo puedes investigar tendencias individuales y encontrar empresas individuales también. Entonces, ejemplo número 1, RES. Este es un REIT creado por iShares, que se enfoca en bienes raíces residenciales y multifamiliares. Y luego otro REIT, si quieres ser más general, es VNQ. Este es creado por una compañía llamada Vanguard y este está más enfocado en bienes raíces amplios en general. El objetivo al invertir en REITs no es solo el crecimiento del valor de tu acción o fondo, sino también ver ingresos regulares. Porque cuando inviertes en propiedades de alquiler, el objetivo es generar ingresos del alquiler y el alquiler paga todos tus gastos de propiedad y pone algo de dinero en tu bolsillo. Así que la ventaja de los REITs es crear ingresos. La tercera opción es que la construcción de viviendas ha estado lenta debido a la desaceleración del mercado inmobiliario. Pero la zona donde observamos mayor crecimiento es en la construcción de propiedades para alquilar en lugar de para la venta.
Esto crea oportunidades si inviertes en esos constructores de Build to Rent o puedes invertir en ETF. Estos ETF no dan exposición directa solo a empresas de Build to Rent, sino exposición amplia a constructores. Un ejemplo es ITB. ITB es un ETF creado por iShares que da exposición a los constructores de viviendas de Estados Unidos. Y luego está XHB. Este es otro ETF creado por State Street que da exposición a compañías constructoras aquí en los Estados Unidos. Número 4 es la industria del autoalmacenamiento. Como la vivienda es cara, muchos piensan en reducir el tamaño y si alquilan, a veces necesitan un espacio de almacenamiento aparte. Bueno, hay acciones que te dan exposición a esta industria de autoalmacenamiento. Ahora no hay ETF que al menos yo conozca que te den exposición al espacio de autoalmacenamiento. Pero si la gente está reduciendo el tamaño o simplemente está alquilando y necesita algo de almacenamiento adicional, estos negocios de autoalmacenamiento seguirán creciendo. Y luego, por último, está el negocio de casas modulares y móviles y casas pequeñas alternativas. Con la vivienda tan cara, la gente busca otras opciones. Se han ido a vivir a sus furgonetas, a remolques, a casas modulares o a casas móviles. Se han mudado a otras casas pequeñas. Es una industria nueva que ha surgido en los últimos 5 a 7 años. Y si la vivienda continúa siendo cara, si más gente quiere alejarse de la casa grande tradicional, esto crea una oportunidad. No hay ETFs que yo conozca que den exposición a estas viviendas alternativas, pero hay acciones que pueden darle exposición a la vivienda modular o móvil y esta puede ser una industria que quizás le interese. Porque la idea principal es que sabemos que la propiedad de una vivienda se está volviendo más inasequible y si se está volviendo más inasequible, vemos la tendencia de que la gente posee menos casas y elige alquilar más. Ahora, ojalá esas personas continúen invirtiendo su dinero en lugares alternativos, lo que crea una oportunidad separada porque la gente tiene que tomar ese dinero e invertirlo en activos alternativos. Si más personas alquilan, se abre una nueva oportunidad para los inversores porque las circunstancias cambian. Podríamos ver hipotecas a 50 años. Si ocurre esta hipoteca de 50 años es una mala idea, no lo recomiendo. Pero si pasa, los bancos ganarán más dinero. Eso beneficia a las acciones bancarias. Si más personas alquilan, los inversores dueños se benefician. Usted puede ser dueño del alquiler o invertir en una empresa dedicada a eso. Hablamos de los ETF que están haciendo eso. Si más gente opta por alquilar, los constructores de propiedades para renta podrían crecer más que los que solo construyen para vender. Hay acciones y fondos con esa exposición. También puede invertir en autoalmacenamiento, pues si la gente alquila o reduce su vivienda, necesitará espacios de almacenamiento separados, lo cual es bueno para esos negocios. Finalmente, con la vivienda cara, la gente buscará tipos alternativos de vivienda, vivienda modular, o vivienda móvil, o vivienda pequeña, u otras variedades de diferentes tipos de vivienda, lo que puede ser una nueva oportunidad de negocio, porque los inversores quieren saber hacia dónde se mueve el dinero. Si identifica hacia dónde va el dinero, eso crea una oportunidad de inversión. Espero que haya obtenido valor. El mejor agradecimiento es una referencia. Si puede, comparta este video con un amigo, familiar o colega inversor para seguir difundiendo esta educación financiera. Ahora, vea este nuevo audio de cierre. La mayoría de las personas viven al día, sin hacer inversiones y con una gran cantidad de deudas. No se espera mejoría el próximo año, pero en medio de este caos existe una oportunidad. Aproveche la posibilidad de hacer crecer su riqueza más rápido, evitando las 10 trampas financieras que le mostraré. Asegúrese de ver el video completo.